Guarda nuestras vidas en esta mañana y permítenos tener luz acerca de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando Catecismo Bautista, particularmente la exposición de Bedón, de Benjamín Bedón. Esta exposición, él no solamente hace un análisis de la respuesta, sino que empieza a expandir a partir de ahí. Expanden subpreguntas que tienen subrespuestas y estas respuestas las hace o se dirige a ellas de forma bíblica, afirmando lo que ciertos pasajes de la Escritura afirman con respecto a esto. Bedón no toma, bueno, este catecismo no es tomado de la noche a la mañana. Este catecismo tenemos que entender que viene tomado de las afirmaciones que la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 hace. La confesión que nosotros confesamos. Y con respecto a ello, entonces, vamos en esta mañana a ir a la pregunta número 30. Hemos estado hablando acerca de la obra de Cristo, sus roles, perdón, sus oficios. Hablamos anteriormente del oficio de profeta, de sacerdote y de rey. Y ahora vamos a hablar de las dos partes que componen la obra de Cristo encarnado. Cristo encarnado cumplió dos obras y estas son la humillación, en su humillación y también en su exaltación. Esto que vamos a ver en esta mañana es acerca de la humillación. Dice la pregunta 30 del catecismo, dice así: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Y vamos a repetirlo todos juntos. Vamos de nuevo. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? Respuesta: la humillación de Cristo consistió en haber nacido, haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios, la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Amén. Esta es la respuesta que nos da en este catecismo. En medio de su obra plena, redentora en la cruz y en la resurrección, se ven dos etapas en la obra de Cristo. Esto es cuando Cristo se humilla y debemos entender que cuando Cristo se humilla nos está hablando incluso cuando Él se encarna. Y hago una introducción porque tenemos que entender que el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, el Dios creador de todas las cosas, el Dios creador de estos cuerpos humanos, se humilló, tomando uno para sí mismo. Y esto es parte de su humillación. El haber nacido siquiera como un hombre es parte de esa humillación. Bedón expone más de esto con respecto a, lo veremos en las siguientes preguntas. Vamos a ir a ellas. Dice la primera afirmación, dice: ¿se humilló Cristo? Y el pasaje que tenemos a continuación es un pasaje bastante importante con respecto a esta doctrina de la humillación o el entendimiento de la obra de Cristo en su humillación. Y es Filipenses capítulo 2, versículo 7. Filipenses 2:7 dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Seguimos con el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, la Biblia nos afirma, las Santas Escrituras nos afirman que Cristo se humilló. Bueno, Él se humilló, Él tomó para sí la forma de hombre. Y nos lo dice de esta manera: se despojó a sí mismo. Él nunca, el Hijo nunca dejó de ser Dios. Debemos tener esto en cuenta cuando hablamos acerca de esta doctrina de que Él se despojó. Él se despojó es una afirmación de su humillación.
y mientras estuvo en su cuerpo mortal, él no hizo uso de sus virtudes de deidad como tal. Él no, cuando fue tentado, por ejemplo, por Satanás, ¿verdad? Satanás lo tienta, habiendo ayunado por 40 días y 40 noches, Satanás le tienta. Tú puedes decirle a esas piedras que se conviertan en pan y serán convertidas. Ciertamente esas piedras hubiesen podido ser hechas pan, porque Él es el Dios Todopoderoso. Pero Él no hizo uso de la virtud de la deidad, porque estaba en todo, en ese cuerpo humano, sometiéndose a todo lo que conlleva ser un hombre. Por eso se sometió al hambre en ese momento, al haber ayunado, y no hizo uso de su virtud de deidad en ese momento. Ese es parte de ese despojarse. Él no estaba haciendo uso de sus atributos divinos, per se, para provecho propio, sino hizo lo que el Padre le mandó. Y eso iremos ahí tal vez si el Señor lo permite. Era necesario que Cristo se humillara. Dice Lucas capítulo 24, versículo 46, que así está escrito, que el Cristo padeciera, dice el pasaje que tenemos ahí. Pero vamos a leerlo en nuestra versión. Dice Lucas capítulo 24, versículo 46. Entonces, perdón, 24. Y les dijo, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Era necesario entonces que Cristo se humillara? Sí, era necesario que padeciera. ¿Por qué? Porque nos está hablando de su humillación. Dios, en su deidad, Él no padece. Él no sufre las consecuencias de nadie más, pero en su humanidad, Él sí padeció y se humilló, y esos padecimientos en su carne son parte de su humillación. Se humilló Cristo en su nacimiento. Tomamos de parte ese mismo pasaje que leímos anteriormente, Filipenses 2:7, donde dice que sí, que tomó forma de siervo. Se humilló. El Señor Jesús se humilló en su nacimiento. Veámoslo nuevamente. Vamos a ese pasaje nuevamente. Vamos a estar yendo ahí en esta mañana. Varias veces. Dice ese pasaje, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ves? Aquí nos dice solamente esa parte que tomó forma de siervo, pero lo que está implicando es que él se hizo semejante a los hombres. Y el hacerse semejante a los hombres está hablando de su encarnación. Jesús nació de una mujer por un parto, probablemente un parto natural. O sea, él cumplió su rol como hombre, como ser humano en esta tierra, haciendo todas las cosas que un hombre probablemente debía llevar a cabo, ¿verdad? Todas las partes, los aspectos de su humanidad nos hablan de que Él es verdaderamente hombre, un verdadero hombre. No, no un fantasma que apareció un día con cuerpo y personalidad como si fuera un hombre. No, no un ángel que cayó del cielo y vino a la tierra, sino que el Espíritu Santo, nos dice la palabra, se posó sobre la Virgen, puso la semilla en la Virgen María, y esa mujer en su virginidad concibió al Hijo, a Jesús. Eso es parte de su humillación. Bueno, algunos dicen, bueno, pero su nacimiento es algo bonito, es algo chiva, es algo lindo, nacer. Sí, pero para Dios, el creador de todas las cosas, nacer de mujer, nacer y mudarse y vestirse de carne humana es una humillación.
porque debemos recordar que esto está apuntándonos a la distancia que hay entre Dios y los hombres. Entonces, esa distancia que hay entre Dios y los hombres es infinita, no la podemos acercar, pero ahí está parte de esa obra que Dios hizo por la humanidad para salvarles. Él tomó carne de hombre, de humano, se vistió de humanidad para llevar a cabo en su humanidad todas las cosas que son necesarias que nosotros hiciéramos. Pero es parte de su humillación. La siguiente pregunta dice, ¿nació Cristo de un linaje pobre? Y el pasaje que nos menciona es Isaías capítulo 53, versículo 2. Vamos a Isaías capítulo 53. Es importante que veamos, va a ir exponiendo un poco acerca de este pasaje también. Dice Isaías 53, 2. Isaías 53, 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. En este pasaje nos habla de cómo, ¿por qué se menciona esta frase? Él fue como raíz de tierra seca. Bueno, fue un hombre del cual no tenía fruto, no era fructífero, ¿verdad? Se llama a los hombres con respecto a cuando tienen riquezas o ganancias, ¿verdad? No tenía abundancia de bienes. Eso es lo que nos está mencionando aquí. Cristo nació de un linaje pobre. De hecho, continúa mencionando esto en la siguiente pregunta. Dice, ¿y nació Cristo en un lugar pobre? Pasaje que tenemos como referencia es Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2. Dice así Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí en este pasaje y la referencia que tenemos como el nacimiento del Señor Jesús, nació en Belén de Judea. Y se nos dice cómo Belén de Judea no era un gran pueblo, no era ni siquiera una gran ciudad, no era considerada en las mentes de los hombres de esa región un pueblo o una ciudad donde nacería un grande, un rey, un salvador. Por eso están mencionándonos que Cristo nació en un lugar pobre, que el Señor nació en un lugar, una aldea, Belén. Un pueblito, de esos pueblitos que uno se imagina allá, bien alejado, bien encerrado, lejos de las cosas, ¿verdad? Belén, podemos tener una idea de Belén. Belén era un pueblo pequeño, no un lugar de donde nacían los de renombre. ¿Fue provisto Cristo pobremente? La siguiente pregunta. En Lucas capítulo 2, versículo 7 nos dice que sí. Ella dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Cristo en su nacimiento pasó dificultades desde ahí. Si hubiesen podido ir a otra ciudad, si hubiesen tenido dinero, hubiesen podido albergarse en hoteles o en posadas de en aquel entonces más lujosas. Sabemos que Belén estaba lleno, sí, no había lugar en ese lugar donde llegaron, pero incluso en ese lugar donde llegaron, si ellos hubiesen sido de renombre, era muy común que un hombre de renombre o una familia de renombre fuese puesto en una habitación de renombre y el que estaba ahí es sacado. Pero en el caso del Señor Jesús no fue así, sino que él más bien fue dejado en el pesebre, fue dejado con los animales. Tenemos que entender que sus padecimientos y sus sufrimientos y su humillación iniciaron desde su nacimiento y continuaron por el resto de su vida.
La siguiente pregunta nos recuerda esto. Dice, ¿era esto muy diferente de su estado anterior? Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos responde que sí, porque siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre. El Señor Jesús, siendo rico, y no solamente siendo rico, sino siendo el más rico, siendo el dueño de todo y de todas las cosas, se hizo pobre. Y debemos recordar por qué se hizo pobre. Nos dice este pasaje de 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Debemos aclarar que esta pobreza sí está hablando de pobreza eh, integral, está hablando de todo tipo de pobreza, está hablando de la pobreza material y está hablando de la pobreza espiritual, está hablando de esto enteramente, pero la afirmación que vemos aquí es acerca de sus bienes. Él no tenía, no tenían, al haber nacido de eh, María, su situación era de necesidad, podemos incluso verlo así. Eso es muy diferente a su estado anterior. Él venía, descendió desde el cielo, desde la eternidad, teniendo todo el poder, el dominio y autoridad como la segunda persona de la Trinidad. Se despoja, se desarraiga, quita esas cosas a las que podría aferrarse y se empobrece por amor a nosotros. Hay quienes predican que entonces deberíamos ser ricos, todos los que creen en el Señor Jesucristo, ya, hoy. Pero también eso es una falacia, porque lo que nos está hablando aquí es que un día el Señor recibiremos de Él todo lo suyo, pero nunca nos ha sido prometido todo lo suyo en esta tierra, sino en la venidera. ¿Nació Cristo bajo la ley? Dice la siguiente pregunta. ¿Nació bajo la ley? Gálatas 4:4 nos afirma que Él nació bajo la ley. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y leamos este pasaje un poco más a profundidad. Dice, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esta afirmación es importante porque Él nació bajo la ley. Es parte de la humillación de que el dador de la ley se someta a su ley. Bueno, tal vez para los hombres no. Para el Dios que ha creado todas las cosas, para el Dios que ha dado todas las cosas, y ahí sabemos que su ley es un reflejo de su carácter, el humillarse y decirse, sí, yo me someto a la ley y bajo mi cabeza y me someto a ella. Debemos tenerlo muy en cuenta nosotros a la hora de que el Señor nos manda y nos dice qué debemos hacer. Porque muchas veces la respuesta nuestra a la ley de Dios es, no, no quiero. Esa es la respuesta de nuestros corazones, muchas veces a la ley de Dios. Pero el Señor, creador de todas las cosas, el Dios sublime y eterno, dijo, yo me someto a la ley. Debemos entender y aclarar que gracias a ese sometimiento del Señor Jesucristo a la ley, su justicia perfecta cada día, es que nosotros podemos ser presentados justificados delante de Dios. Por eso cuando el Señor nos manda a hacer cosas, nos manda algo en su palabra, debemos tomarlo con cautela y decir, sí, Señor. Con humildad también en nuestro corazón. Señor, me humillo delante de ti y sigo bajo tu ley. Veamos, tanto es así que Él fue circuncidado. Nos dice Lucas 2:21. Él
fue circuncidado al octavo día. Esto es parte de esa explicación de cómo debemos entender que él se sometió a la ley. Las siguientes preguntas van a aclarar un poco cómo se sometió a la ley. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Señor Jesús, parte de su sometimiento a la ley de Dios, a la ley de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo en el cual él nació, se circuncidó, fue circuncidado. Eso es parte de su permanecer bajo la ley. Dice la siguiente pregunta, ¿estaba él obligado a guardar toda la ley por esa razón? ¿Por esta razón? Gálatas 5, versículo 3. Gálatas 5:3. Nos dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Esa afirmación se nos hace con respecto a esta afirmación que encabezaba lo anterior. ¿Nació Cristo bajo la ley? Sí, él nació bajo la ley, fue circuncidado bajo la ley, y al haberse circuncidado bajo la ley, él estaba obligado entonces a guardar toda la ley. Pablo toma este entendimiento en esta carta a los Gálatas para darle a conocer a los Gálatas que no deben circuncidarse como aquellos que guardan la ley. Ellos no debían volver a las prácticas del pueblo de Israel, porque si deseaban vivir bajo la ley, debían entonces guardar toda la ley. Ese es el argumento que él hace en Gálatas. Pablo hace en Gálatas para darnos a conocer y a entender el hecho de que la sumisión a la ley, en este caso a la ley del pueblo de Israel, a las leyes ceremoniales y sacrificiales, eran necesarias. Si usted deseaba vivir de esa manera, debía hacerlo plenamente, completamente. Gracias al Señor, Él lo hizo. Él vivió de esa manera. La siguiente pregunta dice, ¿guardó la ley realmente? En Juan capítulo 8, versículo 46, el Señor argumenta con los que están acusándole y les dice, sí, yo he guardado realmente la ley, básicamente. Eso es lo que les da a entender. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? ¿Quién de vosotros prueba que hay pecado en mí? ¿Yo cometido un pecado? Dice el Señor Jesucristo. ¿Yo cometido alguna falta a la ley? Pruébenmelo. Prueben que he cometido una falta a la ley de Dios. Sí, el Señor Jesús entonces está afirmando que Él guardó la ley realmente, plenamente. Siguiente pregunta, ¿observó Cristo tanto la ley ceremonial como la moral? Sí, ¿verdad? Tenemos el pasaje de Juan, capítulo 7, versículo 10. Juan 7:10. Dice así, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Es muy importante entender por qué. En esta narración de este pasaje de Juan capítulo 7, en el versículo 1, podemos leerlo, dice así, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sale aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y dice el versículo 9, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Verdad? Esta afirmación la entendemos que para los judíos era ley
participar en dos fiestas particulares, la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Era parte de la ley participar en esas fiestas. Entonces, si leemos solamente el pasaje anterior y llegamos hasta el versículo 9, bueno, Jesús no participó en la fiesta de los tabernáculos. Él faltó a la ley. Bueno, y alguno podría hacer hasta el argumento y decir, pero es una ley tan insignificante el hecho de ir a esa fiesta. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que ser una ley? Bueno, es una ley de Dios para el pueblo de Israel, o fue una ley de Dios para el pueblo de Israel, la cual Jesús, por más insignificante que nos parezca a nosotros, Él la cumplió. Él cumplió la ley y participó. Y se nos dice en el versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces Él también subió a la fiesta. El Señor obedeció. Y esa era una ley ceremonial, era una ley de ceremonias, una ley que requería de los judíos participar en una fiesta. No era una ley moral, no tenía que ver con el carácter de lo que estaba haciendo, de cómo trataba a Dios o como al prójimo. Pero vemos que toda la ley, incluso esas leyes ceremoniales, apuntan al dador de la ley. El dador de la ley tiene el carácter para mandar o demandar de nosotros cualquier cosa. Cualquier cosa que Él demande de nosotros, debemos obedecerla. Debemos tomarla seriamente y ponerla y hacerla, y llevarla a cabo, porque al fin y al cabo es su ley. Dice la siguiente pregunta, y no solo obedeció los preceptos de la ley, sino que también soportó los castigos de la misma. Gálatas capítulo 3, versículo 13, nos va a hablar un poco de esto. Gálatas 3:13. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. El Señor Jesús fue el único que obedeció plenamente y enteramente, realmente, verdaderamente, plenamente, completamente la ley. Y habiendo obedecido la ley, se sometió a sí mismo y soportó los castigos de la ley. Los castigos que la ley demandaba de aquellos que incumplían los mandamientos del Señor, Él los llevó. Pero ¿cómo es posible que este hombre que no ha cometido ningún pecado y no ha cometido ningún agravio, que ha obedecido la ley, sea entonces puesto bajo los castigos de la ley? ¿Por qué? Por usted. Esa es la implicación que tenemos aquí. Por cada uno de nosotros que hemos creído en Él, Él se sometió a los castigos de la ley, habiendo obedecido plenamente. Él se hizo maldición, nos dice ese pasaje de Gálatas, por nosotros. Por nosotros. Es muy importante que lo veamos y entendamos así. Sufrió, dice la siguiente, sufrió Cristo las miserias de esta vida. Isaías 53, que hemos leído anteriormente, y un pasaje tal vez conocido para algunos, nos dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, así es. Cristo sufrió las miserias de esta vida. ¿Cuáles? Bueno, si podemos entenderlo de alguna manera, todas las miserias de esta vida. Todas las cosas que tal vez a nosotros parecen aquejarnos con respecto a nuestra vida cotidiana, las dificultades a las que nos enfrentamos, bueno, el Señor Jesús las sufrió y las llevó también. Él llevó y fue conocido como
varón de dolores, experimentado en quebranto. Fueron, dice la siguiente, fueron sus tentaciones una dificultad para él. En Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos 2, 18. Nos afirma esto. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Debemos aclarar que él fue tentado en todo, nos dice otro pasaje, ¿verdad? Palabra. Él fue tentado. ¿Y fueron sus tentaciones dificultades para él? Sí, así es, fueron dificultades para él. ¿Por qué? Porque cuando tuvo hambre después de ayunar 40 días y 40 noches, su hambre no es diferente de la suya y la mía. Era hambre verdadera, hambre de un cuerpo humano cuando está sin alimento. Su hambre fue verdadera. Y su tentación, por ende, de que convirtiera el pan, las piedras en pan, fue verdadera. Sus sufrimientos y sus padecimientos fueron verdaderos sufrimientos y verdaderos padecimientos. Fueron solo ilusiones, fueron padecimientos. Y sus tentaciones a la hora de esos padecimientos también fueron una dificultad para él, así como lo son para usted y para mí. Mas nos dice la palabra que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pues, hay un punto donde la tentación viene a nosotros y tal vez esa tentación, si por la gracia de Dios ya es una tentación que hemos conquistado, o es una tentación que no nos afecta de una manera profunda, una tentación que viene, mira, sí, esta tentación viene a mí y no me afecta, o no me está afectando. Yo creo que en Cristo he sido fortalecido en esa área. Esa tentación no entra más allá de nuestra mente, ¿verdad? Y no nos hace codiciarlo o desearlo. Bueno, el Señor Jesús sí le afectaron esas tentaciones hasta el punto donde Él no pecó. No pecó, porque muchas veces esa tentación viene a nosotros, tal vez una, dos, tres veces. Tal vez decimos, bueno, no me afecta, no es una tentación que me haga mucho o que me haga pecar. Pero si el Satanás sigue con esa tentación, probablemente muchas veces lo consideremos. Tal vez alguien no tenga el problema con el dinero y el dinero no sea un problema para él. Dice, bueno, no, pero es que el dinero, nunca me he visto tentado a robar. Eso para mí simplemente ha sido un no. Pero si el enemigo trae suficiente tentación y nos expone suficiente tiempo a eso, más de una vez, alguno ha podido considerarlo en su mente y decir, bueno, uy, ¿y qué tal si lo agarro y nadie se da cuenta? ¿Verdad? Esa ha sido la tentación nuestra como hombres. Pero el Señor Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Entonces debemos hacer esa distinción o esa separación o esa definición más bien, donde Él no pecó. Dice la siguiente pregunta. ¿Fue su poco éxito una dificultad para él? Marcos capítulo 3, versículo 5. Marcos capítulo 3, versículo 5 nos dice: Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Sí, él fue entristecido por la dureza de sus corazones. Ese poco éxito, debemos entender lo que es el éxito que el mundo conoce o entiende. El éxito según el mundo. Perdón. Sí, el Señor Jesús estaba en medio del pueblo de Israel, en medio de Judea, de Samaria y de Galilea y de estos pueblos.
Y a pesar de que hubo multitudes que le siguieron, muchas veces estas multitudes después fueron las que le gritaban, crucifiquen. Su poco éxito según el mundo. Su poco éxito a la hora de ganar a todos. Ganar o salvar. No salvar, porque él salvó a todos los que se dispuso a salvar. Pero su poco éxito, estamos tal vez hablando en números. Eran unos cuantos los que le siguieron, unos cuantos los que permanecieron después de que él fuera muerto. Unos cuantos, tal vez un puñado de personas. Sabemos que en el día de Pentecostés, quienes estaban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo eran 120. 120 entre un pueblo, una nación bastante grande. Esos fueron los que permanecieron. Pero su poco éxito también nos está hablando de su ministerio terrenal, ¿verdad? En medio de su andar en la tierra, vemos situaciones como esta, donde él les mira, dice entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Aún así él sanó a este hombre con la mano seca. Y ese poco éxito lo vemos en este pasaje porque él estaba en medio de la sinagoga. En medio de la sinagoga, donde se suponía debían estar estudiando la palabra, entendiendo que las cosas que se afirmaban en la palabra, en el Antiguo Testamento, eran acerca de él. Vemos tal vez que, según el mundo, él tuvo poco éxito. Pero sabemos que él llevó a cabo la plenitud de su obra. Plenamente y completamente la cumplió. Todo lo que vino a hacer, todo lo que me mandaste a hacer, le dice al Padre, he hecho. Y todos los que me diste, he salvado. Su éxito verdaderamente fue completo. ¿Fueron los sufrimientos de sus amigos una dificultad para él? Juan capítulo 11, versículo 33 nos habla de esta situación donde sus amigos están experimentando sufrimientos. Juan capítulo 11, versículo 33. Sí. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Si le seguimos leyendo, dice el versículo 34, y dijo, ¿dónde la pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35, Jesús lloró. Claramente él padeció, él lloró con los que lloran. Lloró con los que lloran. Nuevamente, esos sufrimientos de sus amigos, amados, al ver la muerte de uno de sus hermanos, al verle sufriendo, el Señor Jesús también llora. Podemos especular por qué específicamente lloró, pero sale de nuestro tema de estudio y de lo que la Escritura nos dice. Pero sí entendemos que esos sufrimientos de sus amigos, se nos dice, fueron una dificultad para él. Porque dice en el mismo versículo, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él se entristeció. Fueron difíciles los sufrimientos de los que le rodeaban para él. Fueron las contradicciones por parte de sus enemigos una dificultad para él. Hebreos capítulo 12, versículo 3 nos dice que él, dice Hebreos 12, 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
El escritor de los Hebreos nos está elevando la mente a pensar en aquel que recibió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, las contradicciones de sus enemigos fueron difíciles para él, así como lo son para usted y para mí. Contradicción por parte de los enemigos del Señor Jesús fueron dificultades para él, así como aquellos que se nos oponen o que se oponen a nosotros o al Evangelio de Dios cuando deseamos predicarlo, aquellos que se oponen incluso a la forma en que vivimos o a las verdades que profesamos, son dificultades para nosotros. Bueno, el autor de los Hebreos nos está llamando a mirar más allá, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí. Los que se oponen al evangelio que predicamos hoy en día, sí, se oponen a nosotros en alguna manera, pero más que eso se oponen a el Señor Jesucristo, a su obra perfecta. Ellos se oponen en contra de Él. Hubo oposición contra la doctrina del Señor. Juan capítulo 7, versículo 12 nos dicen que decían que extraviaba o engañaba a la gente. Vamos a leerlo, Juan 7, 12. Dice ese pasaje: había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Claramente no es la única instancia que encontramos en los evangelios con respecto a cómo se opusieron a su doctrina. Los fariseos se opusieron a su doctrina, los saduceos se opusieron a su doctrina, los escribas se opusieron a su doctrina, el sumo sacerdote se opuso a su doctrina. Vemos cómo hubo gran oposición a su doctrina, a lo que él enseñaba. Incluso a sus sanidades y milagros, a las obras de misericordia que el Señor realizó. ¿Por qué? Porque su entendimiento, el entendimiento del Señor Jesús con respecto a la ley del Antiguo Testamento es perfecto, es el correcto, el adecuado. Su interpretación de la ley del Antiguo Testamento es la adecuada. Pero ellos se opusieron a su doctrina, a su entendimiento, a su enseñanza, puesto que el suyo, el de los sacerdotes, escribas y fariseos, era errado. Sabemos, dice la siguiente pregunta, y vamos a terminar en estas últimas dos para continuar la próxima semana, si el Señor así lo permite. Fueron calumniados sus milagros. Mateo 12, 24 nos dice que cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Tal era la oposición de estos hombres a su enseñanza y a sus obras, que decían, bueno, a pesar de que había sanado a un hombre, había quitado la dolencia de este hombre, ellos decían, no, por Satanás, por Belcebú lo hizo. ¿Qué oposición debía haber en el corazón de estos hombres a la obra del Señor Jesucristo? Y fueron tergiversadas, dice la siguiente pregunta, sus mejores acciones. Sí. Lucas capítulo 7, versículo 34 nos dice que ellos decían de él, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. El Señor Jesús, en su humillación, haciéndose amigo de pecadores, ¿verdad? Para llevarles salvación, para salvarles, haciéndose amigos de la peor, del peor, como trabajo que podría haber para los judíos, porque era el ser recaudador de impuestos. Era terrible para los judíos el que alguien fuera recaudador de impuestos, porque estaba básicamente poniéndose del lado del Imperio Romano para cobrar de sus hermanos dinero. Por eso era algo visto de tal manera. Aún así, al haberse hecho amigo de ellos para salvarles, como lo hizo con Mateo, por ejemplo, él es
rechazado, es calumniado y sus intenciones son tergiversadas, sus acciones son tergiversadas. Un hombre glotón y bebedor, dijeron, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esta mañana hemos visto esta pregunta acerca de la humillación de Cristo y vamos a leerla nuevamente para concluir. Vamos a la pregunta 30. Vamos a leerla nuevamente. Dice así: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido, haberlo hecho en una humilde condición, nacido bajo la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y haber permanecido bajo el poder de la muerte por un tiempo. Llegamos hasta este punto en esta mañana y esperamos continuar viendo esta doctrina acerca de la humillación de Cristo.